Arquetipo. Hoy en día, al escuchar la palabra ukulele, es inevitable pensar en Hawái, en sus hermosas playas de arena blanca y tablas de surf. Sin embargo, el ukulele tiene sus raíces en otro instrumento que nació muy lejos de Hawái. Se llama el cavaquinho, un instrumento de 4 cuerdas muy popular en Portugal y Madeira. Prototipos. El ukulele, uku o uke es un instrumento de cuerda pulsada, generalmente con 4 cuerdas, las cuales pueden ser dobles. Se fabrican principalmente 4 tamaños: soprano, concierto, tenor y barítono. También hay versiones raras del instrumento: sopranino, banjolele, resonadores, versiones de 5 cuerdas y recientemente bajos ukuleles electroacústicos. Genotipo. Se desconoce la fecha exacta de fabricación, aunque se cree que fue alrededor de 1886. También se desconoce quién de los 3 fue el primero en concebir el primer ukulele tal como lo conocemos, pues Manuel Núñez se lo adjudicó a sí mismo y lo demostró en las etiquetas de sus ukuleles. Cuerpo. El cuerpo del uke es la caja de resonancia que permite amplificar la vibración de las cuerdas. Mástil. El mástil suele ir encolado al cuerpo. Sobre él tenemos el diapasón y los trastes, los cuales nos sirven para ir cambiando la longitud de cuerda para cambiar el sonido. Clavígeros. Son una pieza mecánica que sirve para tensar las cuerdas. Puente. El puente es una pieza que va encolada a la tapa armónica. Su función es crítica: transmitir la vibración de las cuerdas a la tapa armónica. Estereotipos. El ukulele denota un espacio geográfico muy específico. Es uno de los 50 estados que, junto con Washington, D.C., forman los Estados Unidos de América, que debido a su ubicación en medio del Pacífico, Hawái representa diversas influencias estadounidenses y asiáticas, junto con su cultura nativa. Todas las islas Hawái se formaron por la acción de los volcanes que surgían del fondo del mar, a partir de una fuente de magma que en geología se denomina punto caliente. Árbol genealógico. Es una adaptación del cavaquinho portugués creada en la década de 1880 en Hawái por inmigrantes portugueses. El cavaquinho es un instrumento portugués de 4 cuerdas, pariente de la guitarra y el timple, y antecedente directo del ukulele y del cavaco. Accidentes. El ukulele toma su forma específicamente del cavaquinho portugués, que a su vez la toma de la guitarra española. Se puede deducir que la forma curvilínea afecta directamente la acústica, pero también hay información acerca de cómo la guitarra española adoptó su forma de las caderas de la mujer. Control. Arquetipo. El gamepad, también conocido como joypad, es un tipo de controlador de videojuegos que se sujeta con las 2 manos, de manera que los pulgares se usan para la entrada de datos. Estos mandos suelen tener una serie de botones de acción, manejados con el pulgar derecho, y una serie de botones de dirección, manejados con el pulgar izquierdo. Morfogénesis, calidad. Muchos de los controladores de juegos modernos son variaciones del gamepad estándar. Algunas de las adiciones más comunes que se realizan son los botones situados a lo largo de los bordes del mando, los botones en el centro para funcionalidades de Start, Select, Mode y un motor interno que proporciona tecnología áptica. Prototipos. Gamepads. Son el principal método de entrada para todas las videoconsolas modernas. Además, están disponibles para computadores. Paddle. Es un controlador que contiene una rueda giratoria y varios botones para disparar. Es usado normalmente para controlar los movimientos del jugador o de un objeto a lo largo de un único eje de la pantalla. Palanca de mando o joystick, la cual puede conectarse mediante USB en paralelo, etc. Pantalla táctil. Una pantalla táctil es un dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con la computadora o dispositivo portátil tocando la pantalla. Teclado y el ratón son dispositivos de entrada típicos de una PC y son actualmente los principales controladores de juegos para computadores.
Genotipo. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego de tenis for two de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Al Alcom para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Fenotipo. Durante los últimos años, la industria de los videojuegos ha sido controlada principalmente por tres empresas: Nintendo, Microsoft y Sony. Las principales consolas que se han vendido en 2015 son el Xbox One, el PlayStation 4 y el Nintendo 3DS. Si bien es difícil comparar qué consola tiene mayor ventas a nivel mundial debido a que las empresas como Microsoft han decidido no hacer públicos sus finanzas públicas, se tiene un registro al menos de qué consola tiene mayor popularidad en cada país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la consola que más se ha vendido es el PlayStation 4. Por su parte, el Nintendo 3DS es la consola más comprada en Japón. En México, la mayoría de los gamers cuenta con una consola Xbox. Además de la calidad de la consola en sus visuales, uno de los principales motivos para comprar un Xbox One, PlayStation o un Nintendo 3DS depende de los juegos que cada consola tiene. Estereotipo. Debido a la ascensión de los videojuegos, el gaming en general ha cambiado su percepción respecto a la generación anterior, cuya imagen de lo que significaba este mundo no iba más allá de un simple pasatiempo o un hobby, lo cual se ha venido convirtiendo en una tendencia e inclusive una forma de vida para muchos. Taxonomía evolutiva. Accidentes. El tipo de mandos es claramente universal debido a la gobernabilidad y liderazgo en marcas como Sony y Microsoft, las cuales han venido desarrollando su gamepad conforme a la necesidad de sus usuarios y la exigencia del videojuego en sí. Necesidades como el presionar varios botones al mismo tiempo, el confort sobre las manos, la lectura del objeto en sí y reducción de patologías. Penny Skateboarding. Arquetipo. El skateboarding o monopatinaje es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diferentes trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire. Se practica con un skate, patineta en otros países latinoamericanos, tabla de madera plana y doblada por los extremos y que tiene dos ejes o trucks y cuatro ruedas, y con dos rodamientos en cada una de sus cuatro ruedas, preferiblemente en una superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda rodar, ya sea en la calle o en los skateparks. El surgimiento de este deporte extremo recae en el estado de California para los años 1960 y 1970, época en la cual los deportes extremos como el surfing gozaban de un gran auge. El surgimiento de este deporte extremo recae en el estado de California para los años 1960 y 1970, época en la cual los deportes extremos como el surfing gozaban de un gran auge, época de modalidad mundialmente. El motivo principal de la creación del skateboard se basa en la sustitución de la tabla de surf en tierra. Los primeros diseños de estas consistían en un solo pedazo de madera, cualquiera al tirado con ruedas de patines principalmente. Prototipos. El longboard es más largo y ancho que el monopatín común y tiene una forma relativamente diferente, más aerodinámica y ancha en algunas partes, lo que se traduce en una mayor comodidad y estabilidad en comparación a una tabla de skate normal. El cruise o penny es un poco parecido al longboard, pero tiene una diferencia importante y es que estos se pueden fabricar en plástico de alta resistencia, disminuyendo el peso y el tamaño. El freeboard es un skate especial que, además de ser utilizado para desplazarse, su diseño permite simular de cierta forma los movimientos que se realizan con una snowboard. El wakeboard. Este tipo de tabla consiste en dos plataformas separadas, las cuales están unidas mediante una barra metálica flexible
de modo que cada plataforma tiene una capacidad de giro de 360 grados. El T-board es un longboard con solamente 2 ruedas, diseñadas para simular la sensación de snowboard. Genotipo. La principal característica para ser considerado un penny es la de ser mucho más corta que sus familiares, puesto que está diseñada para ser de fácil manejo para el usuario target. El recorrer distancias cortas y el ser de fácil equipamiento también hace parte de sus características. Los trucks o ejes son la parte más esencial de la estructura general del skateboarding. En esta parte se debe trabajar más en la elección al obtener dicha pieza para armar el skateboarding de acuerdo a las necesidades técnicas que se requieran según el desempeño. El truck o eje está formado por diferentes partes: gomas o bushings, base del eje y elevadores o risers. Taxonomía evolutiva. Accidentes. El penny, debido a ser una herramienta de transporte más que de entretenimiento, está diseñada para el fácil transporte, por lo cual su forma es aerodinámica, con punta de flecha y un eje delgado, pero llantas gruesas, lo cual contribuye al disminuir la tracción y por lo tanto generar más movimiento.